Un viaje en el tiempo. De mi diario de un observador. En este nuevo capítulo de Un viaje en el tiempo, que se llama Cuidaos de los falsos profetas, os voy a explicar lo que en mi opinión está sucediendo y lo que, si no hay un milagro, evidentemente todos vamos a sufrir. Al menos los que estén en Europa, ya que Europa está convirtiéndose actualmente en una dictadura, diríamos como dirían en los años 30, una dictadura socialista, comunista, capitalista. Ya se cayeron los velos, ya no necesitan seguir fingiendo que son una democracia, ya no necesitan seguir dándole libertad a la gente, ya ellos, su dictadura que ya llevaban montando desde 1999, ya está prácticamente construida. Como sabéis, siempre lo digo y lo podéis comprobar ustedes mismos, la Unión Europea es la Torre de Babel en Estrasburgo, es decir, ellos mismos crearon Babilonia, la nueva Babilonia, en la Torre de Babel. Pero ¿cómo han conseguido llegar hasta ahí, no? ¿Cómo han conseguido quitarle todas las libertades? Pues os voy a poner un ejemplo, ¿no? Ya sabéis que yo no creo en los estudios científicos. Nunca he creído en ellos, ya lo sabéis. Simplemente los pongo y los uso como para que se vea la contradicción, para que se vea cómo ellos tienen un estudio para cada cosa. En este caso, con lo de los imanes os lo dije, digo, cuando empiecen y cuando esté lo de los imanes, después de un tiempo ellos sacarán el estudio contrario. En este caso, estudios sobre magnetismo en la piel a doble ciego con voluntarios vacunados y no vacunados, periodistas por la verdad. Tengo que decir que ese estudio es cierto, de hecho ya tengo muchas personas, y por dentro tengo hasta alguna persona que me ha mandado el video y ellos no se han puesto el pinchazo ni se han puesto nada y ellos atraen los imanes. De niños jugábamos a eso. Pero ahora vamos a ver cómo lo de los imanes y cómo la ciencia, porque lo de los imanes es simplemente el pensamiento mágico científico. Es un pensamiento mágico que ellos llevan usando mucho tiempo, que es una especie de locura, una locura bastante profunda y grave, pero que hoy día es aceptada y te dan hasta un título por tener esa locura y sufrir esa locura, mientras que los que viven en la realidad son tachados de locos. Sí, lo estamos viendo con todo, el género, ¿no? Oye, me siento caballo. El hombre se siente caballo, pero ya la ciencia dice que sí, que es un caballo. Pero sin embargo, el hombre y la mujer no son hombre y mujer. Esa enfermedad que trae la ciencia, que es una enfermedad profunda, no solo de la mente, también del alma, es lo que está destruyendo nuestra sociedad. Yo sé que soy muy radical diciéndolo, ¿no? Pero bueno, es la realidad y estamos en tiempos en los que, pues, la verdad es cuando más es necesaria. Entonces aquí veis el estudios que os dije. Entonces esta gente, pues muy sencillo, ahora sacan un estudio contrario. Y vamos a ver, ¿qué ha pasado desde que apareció todo esto del magnetismo, el imán y eso? La Unión Europea ha pasado el pasaporte de vacunación obligatoria para entrar en ciertos lugares, viajar, etcétera. El Boletín Oficial del Estado Español ha sacado una parte en la que dicen que podrán detener a gente simplemente si sospechan que pudieran hacer un delito, lo cual es, vamos a leerlo, señores, no en Hollywood, no le hagan caso a Hollywood, no se metan, porque lo de Hollywood son programaciones para que tú aceptes las cosas con otro nombre, señores. Eso se llama dictadura total, no detención predictiva y como en las películas, es el pensamiento mágico. Estaba hablando el otro día con alguien
y estaba intentando explicarle que todo este cuento chino de la ciencia, de los estudios y todo, y me pone de ejemplo una película. Dice, no, tiene que ser verdad, porque yo lo vi en una película. Pues la ciencia es esa película, y eso ahora lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a comprobar. Entonces, otras noticias que son precisamente, prácticamente de hoy mismo. El Supremo, del 25 de mayo concretamente, cuando empezaron los imanes, el Supremo avala la ley aragonesa que permite confinamientos sin alarma y sienta jurisprudencia. ¿Veis? Dictadura. Más. Sí, más. El Tribunal Europeo, también estos días, el Tribunal Europeo dice que el confinamiento por COVID no viola el derecho de la libertad, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, en esta semanita de los imanes, el imán, imaginaos, es la zanahoria, ¿no? La zanahoria que atrae. Pero entonces, ¿qué pasa? Todos van detrás de la zanahoria, los unos y los otros. Es decir, para los que están, digamos, con el sistema, digamos, ¿no? Es decir, los que se creen todo el cuento y creen que los políticos los van a salvar y todo, el imán es el pangolín. El pangolín los atrae a la destrucción de sus empleos, pérdida de libertad, pérdida de salud. Los va atrayendo, ¿no? Recordáis, ¿no? Todos atraídos. ¿Todo por qué? Porque lo dicen los estudios. Y los otros de los imanes, igual, del magnetismo, igual. A ver, yo haría una pregunta muy sencilla, muy sencilla. Muy sencilla. Cuando hayas perdido totalmente la libertad, cuando puedas ser detenido simplemente porque les dé la gana, como en cualquier dictadura, que es lo que están haciendo, ya quieren aprobarlo me parece que es el 16 de junio, lo podéis ver, lo compartí en mi Telegram. Cuando no haya de comer y no tienes trabajo, como le está pasando ya a cientos de miles de personas, ¿qué vas a hacer con los estudios? ¿Te los vas a comer? Entonces, fijaos, hay un truco, es feo, ¿no? Pero cuando hay dos perros hambrientos, habéis escuchado esa historia, cuando hay dos perros hambrientos, el que quiere que se peleen entre ellos les echa en medio un hueso, ¿no? Y esos dos perros hambrientos se pelean, ¿no? Entonces lo que ha pasado aquí, lo que está pasando, lo que pasa es que la gente no va a despertar, y eso lo vamos a ver ahora por qué. Lo que está pasando aquí es que el imán, señores, es el hueso. Es la distracción, ¿para qué? Para que los dos perros se peleen, pero que se peleen ahí en ese rincón, mientras que yo les paso el pasaporte, avalo los confinamientos, avalo la dictadura. Entonces cuando despierten los dos perros del imán, como los estudios, ellos se los inventan, ¿no? Y ya sabemos que el director de la revista The Lancet, lo habréis visto en algunos de mis videos anteriores, él mismo dijo que la mayoría de los estudios científicos son falsos. Entonces, ayer, por ejemplo, una discusión absurda con un científico que va y comparte 20 artículos de la Comisión Europea. Sí, claro, la Comisión Europea, que es la que tiene todos los intereses para llevar a cabo esta dictadura. Y el personaje no comprende el absurdo. Entonces, pues yo le mandé el estudios contrario, casi como una burla, ¿no? Entonces, esa es la ciencia, los dos perros que se pelean. Yo en este caso no me considero perro porque los perros son muy bonitos. Es un dicho, y yo digo que ojalá fuéramos tan inteligentes como los perros. Pero ahí así los echan a pelear, ¿veis?
con el estudioso, con los científicos. Entonces ayer entré en un lugar ahí en Facebook, 800.000 estudios. Ya entras en Telegram y te mareas, la gente se está saliendo, muchos me lo han dicho, se están saliendo, yo lo estoy notando, ¿no? La gente se está yendo de Telegram. ¿Por qué? Llega uno y pone 800.000 estudios de magnetismo, pone un video, ahora era que porque le habían metido un palito en la nariz, ahora se le pegaba el imán en la nariz. Al otro, bueno, ya mismo dirán que el que le metan el palito, el hisopado anal, que se le pega el imán, ¿no? Ya veis a todos con el imán haciendo la prueba por detrás. Ese absurdo es el pensamiento mágico científico. Son trucos de magia, una distracción. Y ahora vamos a ver, ¿no? Y ahora vamos a profundizar en esto. Esta es una historia muy antigua, que ya viene en la Biblia, señores, en la Biblia ya esto te lo anuncian. ¿Y quién te avisa de esto? Te avisa Cristo en uno de sus más emblemáticos frases, y que es realmente una cosa, como dirían en España, que va al cielo. ¿Cómo conocer a los falsos profetas? Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera a demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Y ahora vamos a profundizar en esto. Ya sabéis, lo tengo que reiterar y repetir, no soy profeta, no soy teólogo, tampoco me interesa. Estoy compartiendo lo que yo, pues durante mucho tiempo, he llegado a aprender y a comprender. Y creo que es una historia muy clara, ¿no? Aquí vemos, cuidado de los falsos profetas que vienen con vosotros, a vosotros vestidos de oveja. Por sus frutos los reconoceréis. Los conoceréis. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿cómo están esos profetas vestidos de corbata, con bata blanca? Falsos profetas que hacen ¿qué? Predicciones algorítmicas. Ha predicho la máquina de Bill Gates, ha predicho que él se va a hacer millonario y todos los demás se van a morir de hambre y se van a comer su fruto. Por sus frutos los conoceréis. El fruto bueno, el de Dios, el que creó Dios, ese no. El fruto transgénico lo va a dar. Pero es el falso profeta, ya todos creen en el falso profeta. El falso profeta, señores, o la falsa profecía, es la que no lleva en la semilla la verdad. Y la verdad es que lo importante es la vida, la libertad, la alegría, el derecho a existir, el derecho a vivir. Y la mentira es la esclavitud, la enfermedad, la locura, la demencia. Pero ahora no, ahora está todo cambiado, señores. Ahora han cambiado lo bueno por malo y lo malo por bueno. Entonces ahora los profetas que mandan ya no son los que quieren profetizar para el bien, sino para el mal. Pero además ahora ya os lo voy a explicar muy sencillo, ¿no? Se lo decía a un amigo ayer. Tú fíjate, acaban de anunciar que los van a obligar a todos a vacunarse.
el 1 de julio en la Unión Europea. Acaban de anunciar que a partir de ahora los políticos podrán encerrarlos cada vez que les dé la gana, como les dé la gana, les podrán cerrar los negocios, los podrán arruinar. Acaban de anunciar que el 16 de junio los podrán detener cuando les dé la gana, sin ninguna ley, sin ninguna prueba. ¿Y cómo lograron eso? Tan sencillo. Un video de un imán en el TikTok o en el YouTube. Y entonces aquí es donde está esa división tan importante de los frutos y de los profetas. El que vive en la verdad sabe lo que es importante. Lo que es importante es que no se muera la gente de hambre. Lo que es importante es que la gente pueda vivir. Lo que es importante es que la comida siga siendo natural. Lo que es importante es que se permita a los campesinos vivir y a la gente que vive libre. Esa es la verdad. La verdad, lo importante es la libertad, la alegría. Pero no, ellos profetizan. Ellos creen en profetas que le dicen, no, Dios lo que quiere para ti es meterte en una ciudad de 30 metros cuadrados, que comas carne sintética, que no salgas a la calle, que seas un esclavo y que enriquezcas a las farmacéuticas 6 meses al año, que vivas esclavo de ellas con sus venenos. Y ahora te dicen, no, pero es que son estudios. Ayer mismo me mandaba uno en una discusión 20 estudios de la Unión Europea sobre nanotecnología, no sé cuánto y todo. No, sí, porque los tienen abducidos con la nanotecnología, con la geoingeniería, con el 5G, con el no sé cuánto. Y digo, no digo que no exista todo eso, ¿eh? La tecnología en sí es un conglomerado precisamente para eso, para engañarlos. Pero ahora yo digo, oye, ¿por qué a mi vecino ahí que yo vivía en la Ciudad de México, por qué había 2 familias? Una que era más pobre, que vivían enfrente, que tenían árboles, que tenían gallinas, y esos no se creían el cuento, y el que era profesor de la universidad sí. Porque si la antena, científicamente la antena está haciéndote para controlarte a las personas, te las tendría que controlar a todas, ¿no? Y si la geoingeniería los vuelve zombies, porque para eso es con la nanotecnología de Billy Gaita, entonces ¿por qué a mí no me vuelve zombie y a los otros sí? Porque, señores, todo esto es un juego mental. Y volvemos a lo mismo, recuerden, el 80% de los estudios científicos, quizás más, dicho por el exdirector de la revista The Lancet, son falsos. Ah, pero el científico tiene su fe, su religión, la religión tecnócrata. Él cree que detrás de la máquina hay bien y detrás de la máquina lo que hay es mal. Un mal que busca esclavizarlo, ponerle un chip, no dejarlo trabajar, obligarlo a meterse en el cuerpo basuras que no sabe qué son. Pero es su Dios, porque ya la ciencia ha sustituido a Dios. Ahora ya comprendéis por qué era la pelea entre la Iglesia y la ciencia cuando la Inquisición era Inquisición, ya no lo es. Ahora ya, pues la Iglesia es prácticamente una subordinación, está en subordinación de la ciencia, ¿no? Entonces la Iglesia ahora es más o menos los que le hacen la propaganda a la ciencia, cuando antes eran los que los combatían, ¿no? ¿Y qué combatía la Iglesia? Yo lo comprendo. Pues ponía por delante la vida humana y la vida de la naturaleza por encima de la máquina. Y ahí es donde aparece Sofía, la robot de la ONU. ¿Qué ha dicho Sofía, la robot de la ONU? Sofía, la robot de la ONU, ha dicho, voy a destruir a la humanidad. Y no bromea, señores, no bromea. De hecho, aquí tengo una pequeña recopilación, pero para ustedes es muy fácil buscar millones de personas que están perdiendo los trabajos, máquinas que servirán la cerveza, máquinas que conducirán los camiones. Ahora, tampoco se pierde tanto, señores. Es decir, es un mundo de esclavitud
que fue creado por la ciencia. ¿Cuál era el objetivo final de la ciencia? Destruir a la humanidad, tanto como en el cuerpo, como en el alma, como en el espíritu. Y eso es lo que estamos viendo. Engañó, dice Cristo, y engañarán esos falsos profetas, de los que hay que cuidarse, ¿no? Que también se ponen un gorrito cuadrado y se ponen unas ropas. ¿Por qué? Porque así impresionan, ¿no? La bata blanca. Esos falsos profetas, señores, engañarán hasta a los elegidos. Entonces tú tienes ahora gente que se dice que está con Dios y te dan una fórmula matemática y te dicen sí, porque yo estoy con Dios, porque todo esto es una predicción, porque... Y ahora el otro discute con el otro. No cuestiones a la ciencia. Por eso dicen muchas profecías. Yo sí creo en eso. Las verdaderas profecías. Muchas profecías dicen que en los tiempos del fin serán los ateos los que defenderán a Dios y los católicos los que estarán en contra, ¿no? Y eso lo notas cuando te metes en grupos de católicos o grupos de hispanistas o grupos de... Te están defendiendo todos los estudios, te están defendiendo las universidades, te están defendiendo la ciencia, que no tiene conciencia. La ciencia, que es la enemiga de Dios de toda la vida. Pero cuando yo digo la enemiga de Dios, todo el mundo va a decir, no, es que este está loco, no sé qué, el progreso es muy bueno. El progreso, váyanse a Madrid, váyanse a Ciudad de México, vean lo que es el progreso. Yo vengo de allí, de ver el progreso, señores. El progreso es la esclavitud total del ser humano, su aniquilación, la aniquilación de su libertad. Y todo el progreso científico de Europa, ¿a dónde los ha llevado? Entren, señores, en los periódicos, mientras los entretienen con el imán y con el nanobot, les están quitando la libertad. Y aquí es donde está el por qué hay que estar con Dios y por qué se van a perder si no hay un milagro. Porque, señores, tengan en cuenta una cosa. Muchas de esas aberraciones, de esas quimeras, de esos monstruos que están creando la Unión Europea y los científicos, porque el centro de la dictadura del anticristo va a ser la Unión Europea. ¿Cómo lo están haciendo, señores? Atentos a este punto. Tiene que ser con tu consentimiento, por eso ellos están pasa ley, pasa ley, pasa ley, pasa ley. Y la gente lo está consintiendo. ¿Por qué? Porque están entretenidos con el hueso, con la zanahoria. La ciencia es una zanahoria. Vas a vivir mejor, vas a estar más libre, vas a tener más tierra, vas a tener más lugar. Vas a vivir mejor, vas a tener más libertad, tu casa va a ser más grande, vas a vivir más años, vas a tener menos enfermedades. Vas a liberarte de todo. No, ¿y cómo es la realidad, señores? Para la mayoría. Lo contrario. Porque esa es la zanahoria, esos son los falsos profetas. Pero bueno, ya vemos, como os dije y como adelanté, ya vemos que ya llegó el contraataque, ¿no? Es decir, ya crearon el contraataque, es decir, ellos crean la mentira y ellos mismos la contradicen. Entonces la revista que supuestamente está en contra del sistema, la venden en los kioscos. Está en contra del sistema. Pero la venden en los kioscos. Y se crea la discusión. No, es que es muy interesante, dice que el imán es blanco. Y es que Discovery Salud dice que el imán es verde. Y es que Lancet dice que el imán es amarillo. Y ahí está, ¿no? El amarillo, el imán, la cientontología imantóloga. Y ahí todos discutiendo, una semana llevan ya. Te metes en los grupos y solo se habla de eso. De la imantación, del magnetismo, la imantación, el imán, el hombre imán, el otro imán, imán. Y mientras, cada día, ley europea que prohibirá la movilidad, ¡pum! Ley europea que va a permitir los estados de alarma, ¡pum! El gobierno tal permite los estados de alarma, ¡pum! Detienen a los que denunciaron los casos de pederastia, no sé cuántos, los quieren detener, ¡pum! Médicos en Argentina son detenidos, ¡pum! 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 Y los otros con el imán.
Pero todo eso tiene su explicación. Ya esto lo anunciaron también en la Biblia. Cuando dice en Tesalonicenses, después de eso el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Estos que creen en los hombres, ¿no?, que creen en los estudios científicos, ya habéis visto, las universidades cambian las versiones cada 2 por 3. Ahora la luna tiene 500.000 años, mañana tiene 300.000, ahora el hombre era mujer, ahora el Homo pokémonensis era del mono, pero ahora no viene del mono, y ahora sí viene del mono, y ya lo habéis visto, y ahora los calvos sí te contagian, y ahora mañana los calvos no te contagian, y así llevan décadas, y ahora ya encontramos la cura del cáncer, pero cada mes lo encuentran, pero cada vez se muere más gente de cáncer. Bueno, ahora ya no se mueren de cáncer, ahora le han puesto otro nombre de enfermedad. Entonces, años siguiendo a esos mentirosos de los que habla la Biblia. Pero veamos lo que yo pienso de esto, ¿no? Dice, después de eso el malvado aparecerá y Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Esos falsos milagros, ¿sabes cuáles son, señores? La tecnología. Fijaos los de las ciudades, muchos miles, fueron engañados con falsos milagros. Porque la tecnología ahora lo sustituye. Eso lo viví yo en persona cuando fui al aeropuerto de Madrid hace unos años. La última vez fue hace 3 años. Yo viajaba, durante 17 años yo viajé a ese aeropuerto. 17 años. Y fui viendo la evolución, cómo iban echando a la gente y iban poniendo máquinas. Llegabas a un lugar donde cogíamos el avión para México y llegabas al lugar y de repente un día no había camarero y había una máquina donde echabas una moneda que la mitad de las veces no servía, no podías comprar. Y el camarero allí, yo les decía, oye, pero esa máquina te va a sustituir a ti. Efectivamente, al poco tiempo fui, ya no había camarero. Entonces, ha sido una sustitución de la humanidad, una destrucción contra la humanidad. Pero los han engañado ¿con qué? Con esas mentiras. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar. Y claro, y los que no quieren amar, ¿quiénes son? Los que están permitiendo que se hagan todas las barbaridades que se están haciendo. Para ellos lo más importante es el imán y el magnetismo y la nanotecnología y la ciencia. Es decir, vi un video el otro día terrible, un viejo entubado así en un hospital, como todo lleno de cables y todo, y esa persona está en ese momento siendo, como hemos visto ya en las residencias en muchos casos, aunque no sea el caso de esta foto, pero es para que lo visualicemos. Entonces, en lugar de ir a las residencias a salvar a los ancianos o a los hospitales, a salvar a la gente que está muriendo por los protocolos y todo, van a grabar imanes. Y esa falsa ciencia toda la veremos en algún capítulo más adelante, ¿no? Entonces te habla de los hombres mentirosos que los engañan y malvados. Cada vez les quitan más libertad, cada vez viven peor, cada vez en casas más pequeñas, cada vez están peor. Pero los engaña el malvado mentiroso y se lo creen la gran mentira. Que la gran mentira la podéis ver claramente. De repente, el mismo día, el rey de España habla de lo importante que es la ciencia y el mismo día el de Biólogos por la Verdad habla de lo importante que es la ciencia y el de lo no sé qué de la verdad pide que se haga el debate científico y la niña Greta dice
en su barco, Malicia se llama el barco de la niña Greta, dice: uníos detrás de la ciencia, seguid a los falsos profetas del anticristo. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Que claro que según esto, según la Biblia, Jesús volverá con todo su poder y gloria y destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Pero mientras, ayer os lo digo, en un lugar de Facebook la discusión no era cuántas personas están muriendo después de los pinchazos, la discusión no era de que están quitando la libertad, no era cuántos millones de personas están perdiendo su trabajo, cuántos niños ya están pasando hambre, cuántos animales van a morir, porque cuando la gente no tenga para darle de comer van a morir los animales también. Nada de eso era la discusión. La discusión era científica, de los imanes, de la nanotecnología, de la imantontología. Fijaos si es absurdo. Porque además, si fuera verdad, y puede que lo sea, ¿no? Ni siquiera vale la pena cuestionarlo, si sí o no. Si fuera verdad que el supuesto pinchazo te va a poner nanopartículas, pues sería más interesante luchar contra la ley que te va a obligar a ponértelo. Ya el otro se vacunó, ¿no? Tú ya no puedes hacer nada por él. Hazlo por ti. Pero ya el valor de la vida se perdió, señores, en nuestro mundo, porque ya todo es científico. Oye, que han matado este año 75 millones de niños en aborto. No pasa nada, porque el algoritmo dijo científicamente que sobran muchos niños y que hay que matarlos a todos. Estamos ante verdadero. Los científicos son gente, o los cientificistas son gente verdaderamente peligrosísimo, son monstruos. Es decir, para ellos, que hay que matar a los viejos, que dice la directora del FMI que hay demasiados viejos, que hay que matar a 800 millones. Bueno, venga, sí, no importa, son... Oye, ¿no te parece? Ahora después te vienen con la hipocresía de que toda su ciencia es para salvar una vida. Toda la ciencia es para salvar una vida. Pero esos 800 millones de ancianos que sobran para el Banco Mundial, eso da igual, hombre, porque ya ha dicho el algoritmo, el científico, que los matamos, eso es como con los perros, ¿no? Hay un perro le ladró a un turista, mata a todos los perros de la ciudad. Lo dice el algoritmo. Yo eso lo viví en persona, me acuerdo, con las ardillas ahí en Ciudad de México. De hecho, nunca más fui a ese parque. Un parque donde pues mataron a las ardillas de hambre, porque allí no hay muchos árboles que den fruto, la verdad. Entonces las ardillas vivían por un poco de lo que le daba a la gente, con cacahuate, lo otro, pero si no, pues se morían de hambre. Pues ya, pues saca un artículo a la universidad, una científica, y dijo que las ardillas eran las culpables de que se estaban perdiendo todos los árboles. Claro, no los millones de coches, ni la contaminación, ¿sabéis? Ni que les cortan los mismos políticos y los por recomendación de los científicos le estaban cortando toda la rama en época que no deberían cortársela, dejándolos sin protección. Nada, no. La culpa de que los árboles estaban muriendo en la ciudad no eran las podas que estaban haciendo, cortándolos todos los árboles por la rama, dejándolos pelados, no era el humo de los coches diarios, imaginaos, que en la nube de contaminación, no, la culpa era de las ardillas de aquel parque, que eran 50 ardillas. Y eso estaba en el periódico, señores. Bueno, pues ya fui a la semana o a las 2 semanas, ya apenas había ardilla, me encontré una muriéndose de hambre y fue tan desagradable que digo, ya no regreso. Tengo otro amigo que tampoco regresó a ese lugar. Ahora, eso sí, Forrest Gump corriendo, todos, Forrest Gump. Corriendo allí alrededor del parque, sí, todos, pero ninguno veía a las ardillas, ¿no? Ni nada, ni a los árboles, ni nada, sino ya es... correr, dice la filosofía taoísta china, que ahora son los que van a gobernar el mundo, lo están gobernando, dicen, la filosofía taoísta china dice que correr sin motivo y sin dirección vuelve loco al corazón del hombre.
Es una filosofía buena, ¿eh? Y tiene razón, están todos locos, ¿eh? Se han vuelto locos. Pero claro, también Jesucristo lo anunció. 2 puertas y 2 sendas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y claro, la ciencia es la puerta ancha, la puerta amplia, la senda amplia. No te preocupes, la batidora lo hará por ti, no te preocupes, la aspiradora lo hará por ti. Una persona muy cercana tuvo una experiencia que da miedo, pero no se dan cuenta. Compraron una aspiradora de estas modernas y de repente la aspiradora se le puso en medio del pasillo y no lo dejaba pasar. ¡Ay, qué simpática la maquinita! No, hombre, esta maquinita, qué simpática la maquinita. Otra vez fui a un lugar que me invitaron y ahora el sistema de la casa, digamos, estaba conectada a una especie de máquina que era como un iPhone, pero en una nevera. Pero aquello falló y se bloqueó. Entonces, imaginaos cuando la persona esté dentro, si estuviera dentro, se bloquea el sistema y no puede salir de su propia casa. Está ya a merced de la máquina. La máquina la dirige, la controla. Sofía, destruiré a la humanidad. Claro que en una situación de alguien sano, mental, espiritualmente sano, resultaría y haría algo, diría, bueno, pues voy a defender mi libertad. Y usando esa libertad yo me voy a negar. Ese es el principio, ¿no? Yo me voy a negar a esto que están haciendo. Pero bueno, ya os acordáis lo que todos dijeron. No, queremos el camino fácil. ¿Os acordáis cuando la ciencia decía, vamos a hacer clones, vamos a hacer robots, vamos a hacer experimentos genéticos? Y la iglesia decía, no, eso no se debe hacer. No se puede jugar a ser Dios. Ah, no, la iglesia es un atraso. No, que hagan robots. Ahora son los robots que los están sustituyendo. Y ahora están en la calle. ¿Pero de quién es la culpa? ¿La culpa es de Dios? ¿La culpa es de la ciencia? ¿Quién tomó la decisión? ¿Quién tomó la decisión de hacer los robots? Yo mismo ya, como todo, estoy en manos de los robots también. Ahora, ¿eso es de Dios? Dice Cristo, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se convierta, y yo los sane. Y están cegados, señores, todo, porque te dicen unos que los otros están ciegos, ¿no? Entonces tú le explicas, le dices, oye, mira, perdona, pero el bozal, la apertura del bozal es 2,5 micrometros, mientras que el supuesto bicho pangolinero es de 0,3. Es decir, el bozal no sirve absolutamente para nada, científicamente, y tú se lo enseñas el papel. Yo lo hice con una persona, una hora perdida de tiempo y de mi vida. 1 hora. Le expliqué cómo el antibacterial, hay muchos estudios que según ellos, porque yo os digo, ¿no? Que según ellos no protege, porque además, como tiene algo pegajoso, digamos, si tú no te lavas las manos después, eso pegajoso hace que todo lo que tú vayas cogiendo con las manos se pegue, entonces sería peor, en teoría.
Porque en realidad todo el juego de las bacterias, de los virus, todo es un juego de miedo. Porque esto todo es un juego mental. Pero tú, incluso dentro de su juego mental, tú ya les puedes intentar convencer y no puedes. Os voy a contar una anécdota. El otro día llamo por teléfono, hablo con una persona, y esa persona, como que ahora, 1 año y medio después, empezaba a comprender, pero no quería comprender. Como dice muy bien la Biblia, no quería comprender. Esta persona tenía un pequeño negocio y tenía contratado a 3 personas. 3 personas que casi dependen de él. Y dependen de él también sus familias, ¿no? Este hombre es el que ciega. Vamos a ver muchas clases de ciego, por viste que los estudios científicos, el que hemos hablado antes es el de doble ciego, Estudios sobre magnetismo en la piel a doble ciego. Y ese es el juego de la ciencia, los dobles ciegos. Entonces este hombre, fijaos qué tragedia, yo no dije nada. 1 año y medio, respetando todas las normas, incluso vacunando a su familia, porque le prometen los falsos mentirosos científicos, le venían prometiendo, quédate 1 mes más, arruínate 1 mes más, que vas a estar muy bien, quédate 1 mes más, arruínate 1 mes más, ahora vacúnate que ahora ya vamos a abrir. Y ahora va y me dice la persona, oye, no han abierto, hay que ver, yo ya no aguanto, ayer no le pude pagar a esta persona, a los otros apenas saqué, este fin de semana no tuve clientes, la semana... ¿Por qué? Porque sigue a los falsos profetas. Y si sigues a los falsos profetas y a los mentirosos, pues te van a llevar ¿a qué? A la trampa. ¿Y cuál es la trampa, señores? La trampa es el transhumanismo, la pérdida de libertad y la dictadura para que una pequeña élite usando robots, sobre todo cámaras, drones, te vigilen y te destruyan. Y entonces os va a parecer muy curioso, ¿no? Pero esas casualidades de la vida, estamos en campaña electoral, y esas casualidades de la vida me han llevado este año a que varias veces me tocó estar donde eran los mítines políticos, porque se hacen mítines, aquí donde estoy, los mítines que se hacen por barrios, ¿no? Por colonias que le llaman, o por barrios, pequeños pueblecitos. Entonces a lo mejor, pues el mismo día, el mismo político va a 3 o 4 lugares y... Bueno, pues yo por una cuestión o por otra, ya escuché a 3 partidos, los 3 prometen lo mismo. Más cámaras, más vigilancia, más seguridad, más tecnología, más carretera, más control, más esclavitud. Que ya lo hemos visto en Europa. Europa era la panacea, se creían que iban a descubrir el mundo ahora, la vida. ¿Y dónde han acabado en Europa? Que ya el 1 de julio, y más con lo de la Corte Suprema de Europa que hemos visto, ya el 1 de julio, pues, una vulgar dictadura. Entonces las personas no van a tener ningún derecho. Un animal tiene más derecho. Un jaguar ahora mismo está protegido, una foca, que un humano. Pero señores, volvemos a lo mismo, ¿de quién es la culpa? Yo tengo un libro, en la profecía de los jaguares, donde predije todo esto. Que yo sé que ellos van a pensar que tú estás loco, es decir, ellos creen, daos cuenta que esto es una religión. La ciencia es una religión, es la religión del es tu Dios. Y es un juego siniestro, que cuando las personas lo aceptan, están aceptando su propia destrucción. Y eso es irrefutable ya, lo que pasa es que nadie lo quiere ver. Prefieren ver los imanes, es menos doloroso. Los que se creen el cuento, pues
siguen con la zanahoria del burro, señores, ¿no? Que la zanahoria es esa zanahoria que llevamos ya tanto, por ejemplo, yo ya tengo unos cuantos años ya, es esa zanahoria del burro. Ahora sí la ciencia te va a salvar, ahora sí va a haber más agua, ahora sí vamos a curar el cáncer, ahora sí vas a vivir más, ahora sí vas a tener más propósito. Y esa es la zanahoria del burro, y la cosa cada vez peor, ¿veis? Y el político tiene al científico, que es como el malabarista que le hace el jueguecito de los imanes. A ver, sal y diles que van a tener mucho trabajo. A ver, científico, dile que hay un estudio que... Venga, dile que el estudió. Y entonces llega un científico que se da cuenta que están engañando y dice, no, mentira, os están engañando, fuera, fuera de aquí. Le quitan el título, adiós. Pero a los otros les ponen el hueso del perro, no la zanahoria. ¿Y cuál es ese hueso del perro que le han echado a los otros? Para distraerlos, ¿no? Quieren robar el ladrón en la casa. Entonces están ahí los dos perros, los tres, y les echa un montón de huesos. Y ahí están comiendo los perros mientras roban la casa. Les roban la libertad. Pues los imanes son esos huesos que le han tirado a los perros. Pero no tanto como eso, el imán es un ejemplo del pensamiento mágico. El hueso es la ciencia. Y eso lo hicieron con España. Llegan al hombre y le dicen, no maltrates al burro, mejor cómprate esta máquina que tienes que pagar 3 euros por cada viaje y cambiarle el aceite, cambiarle la valvulina, reparar las piezas. No, mata a esas gallinas que te vas a morir, que tienen un mal pangolinero chino malísimo. Mata a las gallinas que te vas a morir. Para que no tenga huevo y meterle la carne sintética o lo que ellos les dé la gana. Y para que no sean independientes. Y los niños, no, explotación infantil. Que el niño vaya a aprender con el padre al campo cómo se cultiva. No, explotación infantil. Dale la PlayStation. O ponlo a ver películas de Hollywood, que lo vamos a corromper para que se convierta en un monstruo como los monstruos de Hollywood. Y así es de sencillo. Así no es más difícil, no es muy fácil. Es un juego muy fácil, la ciencia es eso. ¿Sí? Es una herramienta inferior de control que está controlada por los que de verdad mandan, pero que está disfrazada de profeta. Son los falsos profetas, los que hacen las falsas señales, los que te venden la mentira como si fuera de Dios. Te dicen, no, Dios, es que Dios quiere que matemos de hambre a 800.000 millones de personas. Dios lo quiere, porque además la ciencia, todo está subordinado a Dios. Entonces, de hecho, si quieres explicar a Dios, ahora ya Dios no es amor, que el amor es imprevisible, no cree en las matemáticas. No, ahora ya Dios es matemático, Dios es químico, Dios es físico, Él es tu Dios. Ahora ya no hay catedrales, ahora hay cátedra. Ahora ya los curas no curan, ahora te cura el demonio de bata blanca. Pero claro, aquí, y ya llegamos al final, hay que entender una cosa. Son dos tipos de pensamiento opuestos. Uno es el pensamiento antiguo, que es el que yo heredé de mi abuelo, verdaderos para mí católicos, que son otra cosa. Esa gente, como mi abuela, mi abuelo, eran verdaderos. Lo que hay ahora no es católico, no existen. Hay muy pocos católicos, bueno, prácticamente no existen. Para comprender lo que era el católico y lo que es la Iglesia católica y todo, es el Belén. El Belén. Eso que ya nadie pone porque es muy anticuado, mejor ponemos una ouija, como me escribían ayer, ¿no? Mejor pongo una ouija. El Belén es muy anticuado. Entonces ahí está el Belén, el hombre
convive con el animal, con la naturaleza. Dios le da gratis el agua, la fuente, el río, le da el sol, le da la vida. La madre y el padre crían al hijo. Los reyes se humillan a la vida, a los humildes, a la gente que son los que tienen que servir. Los reyes tienen que servir al humilde. Ahora no, ahora mata a tu burro, que eres un... Mátalo, no lo explotes, lo matas, lo extermínalo para comprarle el tractor a Bill Gates. Y eso no quiere decir que haya que maltratar a los animales, por supuesto que no. Pero es que dentro de los principios de la misma religión estaba que el hombre enseñorea a los animales, pero no que los maltrate. Es decir, que los tiene que cuidar. Entonces, señores, bueno, básicamente aquí terminamos, ¿no? ¿Veis lo que se puede sacar de un solo estudios? En este caso, este Periodistas por la Verdad, este estudio, pues bueno, pues sigue siendo una pérdida de tiempo y os voy a explicar por qué. Porque ya os digo, ustedes haced la prueba, los que no os habéis vacunado, y vais a ver que algunos de ustedes, los imancitos esos, se os van a pegar. Y dependiendo del calor, la temperatura, la energía estática que tú tengas y todo, y si el celular es muy, muy ligero, también se te puede pegar. Y ya veis, no importa, porque ya os digo, todo eso es la distracción. ¿Por qué? Y aquí es donde está la parte más importante, de dónde saco yo esta conclusión, ya antes de terminar. Es que yo vi los exorcismos y vi cómo un demonio puede abrir y cerrar una puerta, cómo una cosa se puede levantar y bajarse. Pero claro, esto ya es pensamiento religioso antiguo, ya esto está anticuado. El exorcismo y eso ya no existe. Ahora ya no existen ni los demonios, ni existe el mal, ni el engaño. Ya no existe nada, ya la ciencia es tu Dios. El pensamiento mágico ya atrapó a todos. Entonces ya el pequeño truco de magia sin importancia, que es que un imán se quede pegado en un brazo o no, ya tiene, por ejemplo, más valor que la cantidad de muerte que se están dando. Ya la muerte no tiene importancia. Lo que importa es si el imancito se queda pegado o no. Ya no importa la pérdida completa de la libertad, porque lo importante es si el imancito se queda pegado o no. Es el truco, ¿ves? El prestidigitador. Esa es la magia que critica la Biblia, ¿veis? Ese es el truco que Cristo advierte de los falsos profetas. Que engañará mucho con señales y falsos milagros, y engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar. Y bueno, señores, aquí termina este nuevo capítulo de Un viaje en el tiempo. Como siempre, pues invitaros a entrar en chicosánchez.com, a hacerme una donación, pues me ayudará mucho, y creo que si tú piensas que esto tiene valor, lo que yo estoy poniendo, estoy diciendo, pues yo aceptaré con gusto esa donación. También pues tengo mis libros, son 6 libros: La gran obra, El curso de la vida, Profecía de los jaguares, Diario de un observador, Un viaje maravilloso y Un viaje en el tiempo. Pues son 6 libros que también puedes conseguir en chicosánchez.com, ahí están todos los datos. Puedes seguirme ahí o seguirme en mis 2 canales de YouTube, ya lo verás ahí en blog puedes acceder a toda esa información. Si no quieres o no consideras oportuno hacerme una donación, o tampoco puedes, pues no pasa absolutamente nada. Si quieres, pues puedes compartir, y si no, pues nada, sigue disfrutando de los vídeos, y espero que por lo menos sean útiles. Es decir, que después de escucharlo, pues no nos quedemos igual, porque al fin y al cabo es como lo del imán. Si yo ver que a una persona se le pega el imán a otra cuando me están quitando la libertad por completo y voy a ser un esclavo, pues la verdad, para mí eso no tiene ningún aliciente. Con que yo no me imante, pues yo estoy feliz, yo estoy con Dios. ¿Y hoy quién está con Dios?
Pues bueno, señores, muchísimas gracias de nuevo. chicosanchez.com y hasta la próxima. Gracias.